determina la osmolaridad plasmática o la cantidad de que esté, digamos, en la osmolaridad adecuada es la cantidad de electrolitos, o sea, si el sodio o el potasio están más o menos, la glucosa y el nitrógeno ureico en sangre. Y los dividen entre 18 y 2,8 porque eso es el peso molecular de las moléculas. Entonces, por ejemplo, yo les digo algo, por ejemplo, entonces los pacientes diabéticos son unos pacientes, ¿ustedes ya pasaron por medicina interna? Bueno, Sí, señor. entonces, ¿cuál es, Brian, por ejemplo, en la cetoacidosis o en el estado hipermolar no cetóxico, cuál es el problema de un paciente diabético? ¿Cuál es el problema de un paciente así, con estado hipermolar no cetóxico o una situación diabética? Está decir todo. Los cuerpos cetónicos, que se aumentan el ácido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o el punto en que determina que haya un estado hipermolar no cetóxico o un estado hipermolar? ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona o qué no hay? Pues el estados aumenta. Lo que hay es una cantidad. Entonces, en el estado hiperosmolar cetóxico, la cetoacidosis es la pobreza en medio de la riqueza. Es decir, el paciente está inundado de glucosa en su bulimia y no ha ingresado a la célula, pues porque no hay insulina. Ya, eso es el problema. Entonces, digamos que el problema de los diabéticos pues, es que la insulina no funciona, o no funciona, o no hay, o bueno, entonces la insulina no puede ingresar la glucosa. Entonces, por eso dicen que es la pobreza en medio de la abundancia, porque hay muchísima glucosa circulando, pero la célula está muriendo de hambre porque no tiene quien la eche. En esos pacientes, cuando llegan así descompensados con glucometrías de 500, 600, 1000, el problema de esos pacientes y para poderlos manejar, ¿cuál es lo fundamental para manejar esos pacientes? Aparte de la insulina, el volumen, el líquido. Solamente llegan secos. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que la glucosa está en unas cantidades tan altas que la osmolaridad del plasma ha cambiado. Es decir, que no, la osmolaridad ya no es 280 y 300 milimoles en litro, que es lo normal de un plasma, sino que está en 350, 400 y el paciente está muriendo. Entonces, los cuatro componentes que determinan la osmolaridad plasmática son el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno ureico. ¿Qué patología descompensa el aumento del nitrógeno ureico? También que vemos los pacientes boqueando sin agua. ¿Cuándo está aumentado el nitrógeno ureico? Fallas renales. Una falla renal. Insuficiencia renal. El paciente renal crónico o el renal agudo que está volando ese BUN, el BUN está en 150, 120 y hace una encefalopatías urémicas, porque el BUN está altísimo y lo que necesita también es diluirlo, pues dializarlo, pero bueno. Entonces, a lo que iba era que el cuerpo es perfecto, el cuerpo humano es perfecto y todo está diseñado perfectamente. Entonces, digamos que la osmolaridad se mantiene dependiendo también de muchas cosas, de factores endocrinológicos, de hormonas, de estado de ánimo, de sistema simpático y parasimpático autónomo. Entonces, la osmolaridad plasmática normal, ya les dije, ¿es cuánto? 280, 200. De 275 a 280, a 295 milosmoles por kilogramo. Más o menos de 280 a 300 milosmoles por kilogramo. Eso es la osmolaridad plasmática normal. Cuando un paciente llega pues, por alteraciones hidroelectrolíticas o por alteraciones diabéticas o por pacientes, pues uno le calcula la osmolaridad para la cosa. Bueno, eso es muy importante tenerlo claro. La osmolaridad plasmática es 280 a 300 milosmoles. Listo. Ya. Ahora, si yo le voy a reponer a ese paciente X, a cualquier paciente, estamos hablando de pérdida de volumen, no vamos a hablar, cuando yo digo pérdida de volumen es pérdida de agua, sangre y demás. O sea, es diferente hablar de shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, es diferente. Pero vamos a hablar de pérdida de volumen. Si el paciente pierde volumen, entonces yo necesito reponerle el volumen de la misma osmolaridad. Entonces, para eso hay unas soluciones que tienen unas concentraciones específicas de los elementos que determinan que la osmolaridad sea la misma del plasma. ¿Cuáles son esas soluciones? Para reponer el salina. El fotón. Soluciones isotónicas. Tenemos la de 0. Y la solución de dextrosa al 5%. Bueno, ya acaba de ver un infarto. Menos mal lo dijo ¿quién lo dijo para que no se la haya olvidado? La dextrosa.
Bueno, entonces eso es muy importante. Esto que le estoy diciendo es fundamental, para que nunca me vayan a olvidar de mí, nunca me vayan a olvidar. Las únicas soluciones isoosmolares, que quiere decir que más o menos tienen la osmolaridad plasmática igual, son la solución salina al 0.9%, porque la solución salina del 0.45 al 0.9, al 3, al 7.5 y uno prepara ciertas soluciones. La que tiene la osmolaridad de plasmática similar es la 0.9%, la otra no. Y el lactato de Ringer, que también tiene una osmolaridad plasmática similar. ¿Ustedes leyeron las composiciones de esas soluciones? ¿Cómo están compuestas? ¿Por qué les digo que la osmolaridad es similar o no? No fue pues. ¿Por qué? La solución salina normal al 0.9%. Cuando yo digo solución salina 0.9%, ¿a qué me refiero? ¿Qué soluciones, qué componentes tiene y cuánto? Tiene cloro, tiene sodio, tiene Ya. 154 Solución salina. Tiene agua, sodio y cloro. Sí. Ahora bien, ¿qué porcentaje de agua y sodio y cloro tiene esto? La solución. Tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. En miliequivalentes por litro. Por litro. Pues hay que tener eso claro. Listo, la solución normal tiene 154 miliequivalentes litro de sodio y 154 miliequivalentes litro de cloro. ¿Cuánto es 154 y 154? 308. 308. Esa es la osmolaridad. Porque como la solución solo tiene sodio y cloro, no tiene nada más. O sea, el agua no tiene pues, valor osmolar, solo tiene, entonces se sube 154, 154, da 308. Esa es la osmolaridad de esa solución. Entonces, digamos que el plasma tiene 280, 300. Es más o menos parecida, pero digamos, entonces por eso yo le administro esa solución al paciente. Cuando yo le administro esa solución intravascular al paciente por bolos, ¿saben qué porcentaje se queda intravascular? Más o menos. Es decir, por ejemplo, un paciente traumatizado o herido. Yo le pongo, ustedes ven que llega el herido y dicen, pásale 1000 de bolo. Y se le cuelga, se va a darle 1000 de solución. De ese 1000 o de ese porcentaje o de ese volumen que se le pone en bolos o por cantidades, más o menos se queda intravascular el 30% nada más. El resto del volumen, porque precisamente por eso, por la osmolaridad, porque eso es un juego, las células son un juego de membranas y fenestras. Y todo juega un papel importante dependiendo de la osmolaridad, de las membranas y las concentraciones y los gradientes de concentración. Entonces, si digamos que no, como vieron ahora, el sodio y el potasio en la solución normal es 308 milismoles. O sea, no es perfecta igual que el plasma. Entonces, las células las células endoteliales todos son una fenestra, una membrana fenestrada que permite el paso de iones por un lado para otro, dependiendo del gradiente de concentración, de tal forma que se igualen las dos concentraciones en los dos lados. Entonces, por eso es que cuando le ponen volumen a un herido o un litro de solución salina normal, solamente de 1000 que le ponen casi que 300, solo el 30% se queda en el intravascular. El resto se redistribuye. Entonces se va al intracelular, se va al intersticial, se va. Entonces, por eso sus pacientes, yo creo que sus mamás han escuchado, o sus mamás, ustedes mismos han visto pacientes, cuando los pacientes están hospitalizados mucho tiempo en las clínicas o en los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes empiezan a hinchar. Entonces la mamá ve al tío o al vecino o al papá o al jefe y va y lo visita a la clínica y lo primero que ve es cómo está hinchado, porque pues, le llama la atención el edema que tienen en la. Y es por eso, porque eso se va sumando. Entonces todo el tiempo digamos que estamos jugando con los líquidos y poniéndoles más soluciones por diferentes motivos y el paciente cada vez se va desnutriendo más y más y el volumen que le ponemos no se queda en la sangre, se va redistribuyendo, entonces los pacientes se van hinchando como esponjas de agua. Pero entonces es debido a las concentraciones, a los gradientes de concentración y a la osmolaridad plasmática. Ahora, ¿les quedó claro lo de la solución salina normal al 0.9% de la osmolaridad, cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, ahora el lactato de Ringer. ¿Quién va a hablar del lactato de Ringer? El lactato de Ringer tiene sodio, cloro, lactato. Tiene 5 cosas. Calcio. Tiene sodio, cloro, lactato, calcio y potasio. ¿Cuánto tiene de cada uno?
De sodio tiene aproximadamente 130 miliequivalentes por litro, de cloro tiene 109, de lactato tiene 28, de calcio tiene 3 y de potasio tiene 4. De calcio tiene 2.8. Bueno, pues digamos que 3, pero 2.8. Y el lactato 28. Listo. ¿Cuánto suma todo eso? 130, 109, 130, 109, 28, 4, 8. 270. 200, exacto. Entonces, ahí tenemos otro valor. 279 se aproxima también a la osmolaridad plasmática, que es 280, 300, pero tampoco es la ideal. Es decir, hoy en día en el mundo no hay ni una sola concentración así pues que sea ideal, perfecta para de poner volumen en un paciente de trauma, un paciente deshidratado, no hay ninguna concentración, ninguna solución ideal. Pero las que se manejan son lactato y disolución salina. Yo, Leonel Leal, personalmente, siempre prefiero lactato de riños, por la osmolaridad, por los componentes y demás. Excepto en un paciente que de pronto tiene una falla hepática, entonces el lactato le produce más aumento de la producción de cianuro. Pero usualmente yo siempre elijo lactato de riños. Bueno, muy bien. Ahora, ¿quién fue el que habló por ahí? Dijo dextrosa en solución salina normal, o dextrosa al 5 con no sé qué. Muchachos. ¿Quién habló hace rato que me dio un infarto, hay una angina, que me dijo algo? Bueno, entonces el que habló, bueno, lo que quería decir es que no, para que le quede claro que no. Una cosa es manejar adultos y otra cosa es manejar niños. En los niños, los pediatras hacen unas mezclas con dextrosa 5 más sodio, más natrol, más potasio, ahí tratando, pero es que en los niños es diferente porque los niños, digamos que no tienen una reserva calórica, entonces los niños sí hacen hipoglicemias y demás. En un adulto, ustedes ven que en piso le dicen, entonces yo tengo, y sobre todo en cirugía, hay pacientes que no se operan o que están sin vía oral porque tienen dolor abdominal en estudio, o porque no se ha operado, o porque no hay turno de cirugía, o porque, bueno, por muchas razones no ha comido. Entonces pasa el internista, pasa el mismo cirujano, es que no ha comido, póngame un gotecito de dextrosita, como si usted le fuera a dar ahí 3 gotas de dextrosa para que mantenga un gasto calórico. Eso es falso, es un error, eso no sirve. Y las soluciones dextrosadas, como vieron, ¿saben cuánto es el peso molecular de la dextrosa? De la glucosa. Las soluciones dextrosadas son hipotónicas. Hipotónicas. ¿Qué significa que sean hipotónicas? ¿Qué es que una solución sea hipotónica? Que tiene menos concentraciones osmolares. La osmolaridad es menor. Exacto, la osmolaridad es menor y tiene menos concentración de solutos comparados a la osmolaridad normal plasmática. Entonces yo le hago una pregunta. Yo les hablé que todo en el cuerpo humano es membranas, es un juego de llegar a un punto de balance. Entonces es una membrana y hay una de concentración. Si yo tengo aquí 5 manzanas y aquí tengo 2, pues ¿qué hace? Supuestamente, ¿cuántas tengo que pasar para acá? Pues paso 2 o 3, porque queden 3 y 3, más o menos, ¿sí? Así es el sodio, el potasio y los electrolitos y la glucosa y el bono y todo. Del sitio de mayor concentración pasa al de menor concentración, tratando de equiparar una fuerza osmolar. Entonces, ahora pregunto yo, por ejemplo, y para que entiendan la razón del por qué no. Si yo tengo un herido o un paciente que llega deshidratado por algo, tengo esta membrana, listo, aquí está la membrana. Y este es el plasma normal, la sangre, 280, 300 milimoles, la osmolaridad, y le pongo dextrosa al 5%, que son, ¿cuánto? Busquen ahí en internet, ahí hay unos cuadros donde dice solución salina, lactato, dextrosa al 5, dextrosa al 50, lactato, solución al 3, solución al 7.5, y ahí le aparece la composición, el peso molecular y todo. Y cada uno tiene una densidad de peso molecular diferente. La osmolaridad. La osmolaridad, como vieron, de la solución salina y de la lactato son parecidas, pero la osmolaridad de la dextrosa es mucho, mucho menor. Entonces, ¿me tienen por ahí? 253, me parece. Sí. Entonces, ahora comparen, digamos, acá está la sangre, aquí hay una osmolaridad de 250. Entonces, ¿qué pasa?
Es una Se solución. va a pasar el líquido al interior de la célula. Eso va a empezar a jugar y a jugar y a cambiar el líquido. Y entonces tampoco se va a quedar en el intravascular. El líquido se va a empezar a redistribuir para donde hay más, donde le falta más. Entonces el problema es ahí sí que empeoramos un paciente con una deshidratación, un paciente hipovolémico, o un paciente en falla cardíaca o en falla renal, ahí sí que lo acabamos de matar porque estamos poniéndole una solución que no le va a funcionar para el objetivo que queremos, que es reponer el volumen intravascular, sino que ese volumen que le estamos metiendo, si le metemos 500 van para el pulmón o para la célula. Entonces, esas soluciones dextrosadas no se pueden utilizar, o esas soluciones hipotónicas no se pueden utilizar en pacientes con reposición de líquidos o con traumas. ¿Claro o no claro? Eso ustedes hay que darles súper claro porque eso es un error gravísimo que puede matar a un paciente. Claro, ¿no? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. soluciones dextrosadas, o sea, estoy hablando de cirugía y de adultos. Cuando vayan a pediatría les enseñarán otra cosa porque los niños son diferentes y los neonatos más. Ya yo sé que son las mezclas de dextrosa, de solución y de potasio y de sodio y cloro. Pero en un adulto, no. Esas soluciones no se utilizan. Bueno, eso es un paciente en cuidado intensivo que tiene otras cosas muy complejas y hay que hacer unas mezclas muy diferentes para poder tratar de optimizarlo. Pero en un paciente traumatizado, de urgencias, una peritonitis, una apendicitis, un paciente dilatado, diarrea, lo que sea, no, son soluciones isotónicas. Y las hipertónicas, ahora el cuento. ¿Cuándo definimos que es una solución hipertónica? Cuando su concentración osmolar es superior a la que está en el plasma. Listo, eso. Cuando es superior. Entonces, para eso también que tienen unas indicaciones. Cuando vemos hiponatremia, por el sodio bajito, pues hay que utilizar las soluciones. ¿Saben cuáles son las soluciones hipertónicas? Ahí tienen que buscarlas. La solución salina al 3% y hay otra que no me acuerdo muy bien que a se maneja. 7.5. Entonces la solución salina al 3 y la solución salina a 7.5%. Eso es la misma solución salina normal, pues de 0,9, pero pues con unas concentraciones mayores de sodio y de potasio dentro del litro de solución. Entonces uno las puede mandar a preparar en la UCI, se preparan con natrol. ¿Saben qué es el natrol? No, señor. El natrol y el catrol. Sodio. El natrol es cloruro de sodio y cloruro de potasio. Eso es lo que se utiliza para reponer hipocalemias o hiponatremia. Es decir, son las ampollas. La presentación de natrol y catrol es una ampolla de 10 centímetros de 10 cc y cada 10 centímetros tiene 20 miliequivalentes. O sea, cada centímetro tiene 2 miliequivalentes, aparte de sodio y aparte de potasio. Entonces, con eso uno hace mezclas para reponer electrolitos, para cuando ahora que veamos reposición de potasio, reposición de sodio, se hacen con esas mezclas. Y con eso se hacen las mezclas de soluciones hipertónicas. Digamos que eso es un poquito más complejo, pero ahorita vamos a ver, estamos hablando solo de soluciones isoosmolares, pero la idea pues, es para que tengan idea. ¿Listo? Entonces, pues ya bueno, ahora ya quedó claro lo de la osmolaridad plasmática, lo del volumen, ¿cierto? Entonces ahora vamos a irnos, ahora sí, a saber qué volumen, qué cantidad le vamos a poner a un paciente de líquidos en sus necesidades basales y en sus requerimientos por pérdidas. Entonces, aquí ya ingrese otro, a ver. ¿Quién va a ingresar? Camila Rodríguez. ¿Está o no? Está viendo la Rosa de Guadalupe. Norberto Flores Ríos. Bueno, ¿quién está por ahí? ¿O no hay nadie? Estoy hablando yo solo aquí. Y ahí se ríe la señora. Bueno, alguien que se anime. Señor, hable pues. Señor. ¿Quién está hablando? Yo, Daniel Rugel, el profe. O bueno, Bueno, Daniel Rugel, sácale a ver. Pongo cámara para ver. Entonces, ¿puede poner su cámara? Bueno, Daniel, ¿qué más? bien, sí, señor, todo muy bien. No tenía el micrófono abierto, ¿verdad? Ah, bueno, ¿usted dónde es? Soy de San Gil, Santander, profe.
¿Y está allá? En estos momentos estoy en Chima, que es un pueblito como 2 horitas de San Gil. Ok. ¿Barichara queda por ahí cerca o no? ¿O Sí, para el señor, otro lado? Barichara queda más o menos a unos 40 minutos de San Gil, que es donde está, y más abajo uno llega a lo que conocen como Guaní, que es donde están los indios y todo eso. Muy No, bonito yo por he ido allá. hasta allá, conozco todo eso. Barichara no he ido, sí conozco todo por allá por la En América. Barichara, profe, venden helados de hormigas culonas, imagínense. Yo eso nunca lo había visto. Sí, hasta estas vacaciones, Entonces, helados de hormigas las culonas. hormigas coloradas sí me gustan, buenísimas, pero el Sí, helado son no ricas. creo. El helado, ¿qué? ¿El No, helado salado? sabe feo, ¿por qué? Ese es salado y toda la vuelta, no te aconsejo que lo prueben, muchachos. Bueno, listo. Daniel, bueno, entonces, a ver, ya hablamos aquí de las molaridades de los líquidos, vamos a hablar. Entonces, hay varias fórmulas, dependiendo de, digamos que todas son, dependiendo del gusto de cada quien. Pero ¿qué leyó, qué sabe? ¿Cómo se responden los líquidos para un paciente? Primero, ¿qué son las necesidades basales de los líquidos? ¿Para qué son las necesidades basales? ¿O cuánto es de líquidos? No, profe, no tengo ni idea de las necesidades basales de los Niños, líquidos. muchachos. 2.5 litros diarios. Entonces, mire, eso que usted, yo quiero hablar de esto, pero voy a hacer un break también como para la vida. Uno debe aprender lo que está escrito en los libros. Cuando uno dice es mi experiencia, pues cuando dice una experiencia, esto es alguien que lleva trabajando 50 años o 30 años en un área específica y que ha hecho algo de investigación y puede escribir algo de experiencia. Pero ustedes van a ver médicos que llevan trabajando 2 años en urgencia, 3 años, es mi experiencia de nada. Eso no es de así de experiencia, eso está escrito en los libros todo. Todas las fórmulas, los medicamentos, las dosis, todo está escrito. Entonces, de pronto ustedes si yo les cojo a un médico de urgencias del hospital hoy o de cualquier institución y les pregunto lo que les estoy preguntando a ustedes, seguramente me van a responder nada, lo mismo porque no saben, o me van a decir lo mismo que alguien me dio 2.5 litros de allí y yo le pregunto por qué y no va a saber. Entonces, todas las cosas tienen un porqué y la diferencia entre el técnico y el médico es que usted debe saber el por qué, porque para eso está estudiando y las cosas deben hacer bien. Entonces, las necesidades basales son la necesidad, es muy sencillo, es la necesidad de líquidos y electrolitos que necesita una célula al día para mantener una... O sea, que la célula normal y de eso que necesita una célula para... Es decir, el paciente que está acostado en la cama porque le duele la barriga, no sé, ese paciente necesita unas necesidades basales de agua, de sodio y de potasio, simplemente mantener la normalidad. Es como empiezan a funcionar mecanismos para compensar la deshidratación, que empieza lo mismo, la, la taquicardia y demás. Entonces las necesidades basales son las necesidades que la bien, es lo que necesitamos saber cuánto se le pone a un paciente del líquido para mantener la célula en un estado de juega un papel importante lo que nos decía. Depende del viejito, depende si tiene 80 años, depende si el paciente tiene una falla cardíaca, una falla renal crónica adicional, uno, depende si tiene un porcentaje de grasa mayor o un porcentaje muscular mayor, depende de su actividad física. O sea, en realidad yo me al lado, por su eso, por todas las variables que determinan estas cosas. Entonces, vamos a hablar de una realidad. Vamos a hacer un ejemplo. No mismo años de kilos sin comorbilidad. Ahí alguien dijo 2,5 litros, 2,5 litros de agua. Pero un pacientico con es una barbaridad. Y si el pacientico no sabe, lo va a llevar a una edema pulmonar, a una condición y muerto. Solo con meterle agua. O sea, no crean, el agua también mata. Entonces, solo con excedernos podemos cometer también un error.
Todo exceso es malo. Otra, necesidad de pasar de líquidos alguna fórmula o alguna cosa, o sabe o no sabe. No, doctor, sabía que eran pues promedio entre 2.300 a 2.500 porque las pérdidas insensibles son 700 y más la ingesta y pues la pérdida renal son casi 1,5 litros. Eso es otra cosa que es que todo suma y todo es importante. Eso es otra cosa que vamos a ver ahora o más tarde o después. Porque yo le estoy hablando solo de las necesidades basales, de lo básico para mantener la célula normal. Sin hablarles de cuánto perdemos de agua por eso, por las pérdidas insensibles, por el sudor, por la respiración, por la fiebre, por la diarrea, por la deposición, por la orina. O si, por ejemplo, el paciente está deshidratado y tiene más pérdidas o por una fístula o por algo vomitando, hay que poner más o menos líquido. Pero eso ya viene como para ahora, para un aparte. Ahorita solo es las necesidades basales, o sea, lo básico. Entonces no podemos generalizar que 2.5 litros a 3 litros a un paciente de 70 años, de 70 kilos, o a un paciente de 50 kilos, o a uno de 40, o a uno de 100. Estados Unidos, pacientes están 100 y 120 kilos. 2 litros y medio, pues, tampoco. ¿Alguien sabe alguna fórmula o ninguno? Doctor, es que estoy confundida. O sea, solamente para reponer líquidos yo conocía unas fórmulas que se llaman la regla del 4-2-1. Eso, Que se reponen líquidos es dependiendo del peso del paciente. Pero solo líquidos, no electrolitos. Y la regla les digo, estamos hablando de líquido, agua, no estamos hablando de nada más. Pero digo que es diferente, es un tema muy extenso para poderlo mezclar. Solo estamos hablando de agua, eso es. Esa y la regla de la superficie corporal, que de igual manera también trabaja con el peso del bueno, entonces explícanos cómo es la regla del 4-2-1. Bueno, la regla del 4-2-1 dice que de 0 a 10 kilogramos se le van a dar 4 cc por kilogramos por hora al paciente. Después viene de 10 a 20 kilogramos, se le da 2 cc por kilogramo por hora. Y si es mayor de 20 kilogramos su peso, se le da 1 cc por kilogramo por hora y por eso es 4-2-1. Bueno, hay muchas reglas, muchas fórmulas. Por eso les decía que hay varias y digamos que ninguna es exacta. Cuando hay muchas cosas, muchas fórmulas, muchos herramientas, porque ninguno es perfecto. Entonces, cada quien se adapta. Yo les voy a dar 2 o 3 y ustedes verán con cuál se adaptan mejor y cuál les interesa. Entonces, la regla 4-2-1 es una regla que se utiliza, que funciona, pero que sobre todo utilizan mucho en pacientes con diferentes pesos y en muchachitos, en niños no neonatos, sino en niños ya más grandecitos, en infantes, 5, 10, 15 años, y en adultos también, pues porque tenemos diferente peso. Yo les voy a explicar así como dice la doctora, rápidamente, con un ejemplo. El paciente, yo, por ejemplo, digamos que peso 70 kilos. Listo. La regla 4-2-1 es una regla simplemente que determina ahí como específicamente. Asumamos que de mis 70 kilos, los primeros 10 kilos se les va a dar 4 cc por kilogramo por hora de agua. No vamos a hablar de soluciones, salina, no, agua, estamos hablando de agua. Entonces, mis primeros 10, de 0 a 10 kilos, van 4 cc por kilo por hora. O sea, 4 por 10, 40. Entonces van 40 cc la primera hora, por los primeros 10 kilos. 4-2-1 porque sigue después de los 10 kilos a los 20 kilos, o sea, ya va de 0 a 20, se le da ya no 4, sino 2 cc por kilo por hora. Entonces, 2 por 10 son 20. Entonces ya ahí van sumando 60 centímetros cúbicos por hora. Vamos de los 20 kilos. De ahí en adelante, de los 20 kilos en adelante, es 1 cc por kilo por hora. Entonces yo peso, digamos que 70 kilos, asumamos. Entonces del kilo 20 al kilo 70, pues son 50 kilos. Entonces 50 por 1 son 50 cc hora. Entonces ahí ya llevamos 60 más 50, 110. 110 centímetros por hora de agua, evidentemente la solución. Por hora. Entonces en el día, ¿cuánto volumen me pasarían si fuese así? 110 por 24 horas. 2.640.
2.640. En realidad yo puedo manejar eso. Yo como, digamos, paciente sin comorbilidad, puedo manejar casi 2,5 litros bien, de necesidades basales sin ningún problema. Pero un pacientico mayor, no. Hagamos, Miguel, o quién va a hablar por ahí, hágale el cálculo. Un paciente que pese 50 kilos, ¿cuánto le va a poner cc por hora y cuánto en 24 horas de volumen de agua? 20 cc hora. No. Momento. El paciente pesa 50 kilos. ¿Cuánto? Haga el cálculo con la regla 421. Con los primeros 10 kilos, ¿cuánto va? Lo mismo. ¿40? 40 cc los primeros 10 kilos. Los va a entrar en cuenta. De los 10 kilos a los 20 kilos, ¿cuánto le pone? Pues 12 cc por kilo por hora. ¿Qué son? 20. Son 20 cc hora. Más los 40 iniciales son 60. Ahora, para que vea 50 kilos. Del kilo 20 al kilo 60, pues son ¿cuántos de diferencia? Pues 40 Bien. kilos. Entonces, ¿cuánto le queda ahí darle los 40 kilos? 30. Un cc por kilo por hora, ¿no? Como de 30. Ah, 30, sí, 30. Tiene razón, perdón. Del kilo 20 al kilo 50, kilo 50 son 30 kilos. 30. Entonces 30, un cc por kilo por hora, 30. 30 más 40 más 20, 90 cc. 90 cc por hora. Entonces, ese sería, a ver, para le podríamos formular 90 cc por kilo por hora. Y ahora en un día, el volumen total en 24 horas. 2.100 cc. ¿Ah? 1.800, 2.000 ¿qué? 2.160. Listo. Entonces, en un paciente de 50 kilos serían 2.160, 2 litros. Ahora, a ver, Brian, paciente de 35 kilos, ¿cuánto le va a poner de volumen? 35 kilos. Igual, ¿no? Inicio con... Pues 4, 2, 1. Esa es la regla para todos. Independientemente de que sea hombre, mujer, gordo, flaco, pues en general. Inicio con 40. Por hora le daría 35, le daría 50, doctor. ¿Están de acuerdo o no? 70, ¿no? 35. Pues los primeros 10 kilos, 40 cc hora, 4 cc por kilo por hora. Los siguientes 10 kilos, 20. O sea, del kilo 1 al 20. 75 cc. 20 al 35 son 15. Sí. 75 cc. Entonces serían 75 cc por hora. Y al día, 1.800. 1.800. Eso sería el volumen total del paciente. Bueno, y en paciente de 80 kilos, 85. Los primeros 10, 40. Los segundos 10, o sea, el 20, 60. Y luego del 20 al 85, son 65 kilos. Entonces, ¿cuánto da? 125. ¿Cuánto? 125 cc por hora. 125 cc, sí, correcto. Y 120. Que al día 125. sería... Y al día, 3.000. 3 litros. 3 litros en un paciente de 85 kilos. ¿A todos les quedó claro cómo se calcula? ¿Sí o no? Pregunten ya. Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. Bueno, clarísimo, eso es claro. Bueno, que no les vaya a quedar errores, dudas. Bueno, listo. Estamos hablando solo del volumen, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Uno podría aplicar la regla de 30 a 35 mililitros por kilo? Esa es otra. ¿Sirve? ¿O Ahora es mejor la primera? ya les digo, yo les dije que les iba a decir 3, ya ustedes definirán cómo lo hacen. Bueno, digamos con esta fórmula 421, digamos que se calcula general. Y las soluciones isotónicas o isomolares, como la solución normal o el lactato, ya vienen prediseñadas de fábrica
digamos, para que tenga una osmolaridad así. Entonces, digamos que con este 421, usted no tiene que calcular por aparte el agua, el sodio y el potasio, sino calcula el volumen y ya como viene la presentación ya diseñada, así lo formula. Entonces, ya usted formulará dependiendo del peso del paciente. Ojo con las comorbilidades, ¿no? Siempre tienen que ver que no sea un viejito, que tiene falla cardíaca, porque hay que limitarse con el volumen. Pero digamos que esa es la fórmula general del 421. Es una regla que no es específica, no es así pues determinada para cada paciente, es muy general. Ahora, ahí Gayana había hablado de otra fórmula u otro método que es el de la superficie corporal total. ¿Cómo es ese? Kilogramos más 4 dividido entre el kilogramo más 90. No, espere. Kilogramos Primero, ¿qué es la superficie corporal total? O sea, hay que tener claro todo. ¿Qué es la superficie corporal total? ¿A qué se refiere? A toda la extensión. A la extensión, a la superficie de la piel, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un poquito más específico porque determina si el paciente es grande, si es pequeño, si pesa más, si pesa menos, entonces digamos que es más específico. Entonces, el estándar de esta fórmula es 1500 a 1800 cc por metro cuadrado de superficie corporal por día. O sea, de 1500 a 1800 centímetros cúbicos por cada metro de superficie corporal por día. Entonces, ahí se empiezan los cálculos. Entonces, para cada paciente hay que calcularle la superficie corporal total. Entonces, la fórmula es como Kilogramo, el peso del paciente por 4, más 7 y lo divido en kilogramo más 90. Esa es la fórmula en general. Venga, yo la verdad no, acaba de ocurrirse que yo no sé por qué esa fórmula de dónde sale. Averigüela y me cuenta, porque yo no sé. Yo también le iba a preguntar eso, doctor, ¿de dónde son esas variables del 4? No, hay muchas, en realidad para calcular la superficie corporal total hay como 3 fórmulas. Si vos miras en internet o en cualquier lado, hay aplicaciones que se bajan para el celular y demás, hay muchas aplicaciones que se descargan y calculan la superficie corporal total dependiendo de varias fórmulas. Si me pregunta ahorita que me acaba de venir a la cabeza, no sé dónde viene ese 4 más 7, estaba pensando, yo dije, ¿pero dónde viene esto? Pero bueno, pero esa es la constante. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esa es la fórmula para sacar la superficie corporal. Hay otras que no me las sé, yo solo me sé esta, pero sé que hay más. Entonces hagamos un ejemplo. A ver, conéctese a otra persona. Daniel Rugeles. No, ¿sí ya habló? Sí. Angie Castro, la primera. Angie Castro, ¿está o no? Aquí estoy. Bueno, muy bien. Buena tarde. Un minuto para presentarse. Ponga la cámara. ¿Ya? Ya. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Aparte de medicina, ¿qué más haces? Estudiar nada más. ¿En mi Ay, casa? 24 horas del día, 7 días de la semana. No. Entonces, otra cosa. Um, Algo, lo que sea. Pintar, ver televisión, dormir, comer, hacer ejercicio, mirar para el techo, cantar. Algo. pues no sé, ver series, dormir. ¿Cuál es la última que vio? La última que vi, Vikingos. ¿Ya la vio toda? No, me falta terminar la última temporada. Bueno, también ya me la vi. Bueno, muy bien. Entonces vamos acá a hacer un ejemplo. Vas conectada con nosotros con la superficie corporal, ¿no? Ajá. Bueno, Pues, entonces vamos a hacer un falta ejemplo. completar la fórmula que era peso por 4 más. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo mismo, el mismo paciente. Paciente de 70 kilogramos, de 40 años, sin comorbilidades. ¿Cuál es la superficie corporal de un paciente de 70 años, de 70 kilos? Voy.
Muchachos, tenemos más clases así como generales con ¿cuándo? O no tengo yo más con ustedes, ¿o qué? Sí, doctor, pero yo la aviso. Pero No entonces sé, cuadre la segunda clase esta o la tercera, porque este tema ya ahorita acabamos acá y para poder hacer para que lean lo de reposición de sodio y potasio, porque eso nos demoramos otro rato ahí para no dar la hora. O sea, ahora hacemos lo de los líquidos y cuadra otra, me avisa para cuándo, para que revisemos sodio y potasio. listo. Bueno, ¿se quedó quién ahí haciendo el cálculo? No sé, me dio 1.79. Pues eso, pues ¿cómo así? Entonces, peso por 4 más 7, o sea, 70 por 4, ¿cuánto es 70 por 4? Es que tengo la calculadora del celular y Pues en la cabeza, 280. 70 por 4, 180 más 7, 187 sobre. Peso más 90, ¿cuánto es 70 más 90? 160. Entonces, 180 sobre 160, ¿cuánto es? Eso, 1,67. Listo. Entonces, eso es el paciente de 70 kilos. Acomode esa cámara porque yo que estoy hablando contra el techo. Entonces, el paciente, no importa, yo también, mire, pues que estamos en cuarentena, ¿no? Tenemos derecho a estar como queramos. Bueno, a ver, entonces el paciente que tiene 70 kilogramos tiene, o sea, 1.67 metros de superficie corporal. Es decir, el estándar de esta fórmula es darle a un paciente 1.500 a 1.800 por metro cuadrado. Este paciente tiene 1.37. Entonces, ¿cómo es que es tu nombre? Angie. Le vamos a dar a 1.500. Entonces, el paciente que le vamos a dar 1.500 a un metro cuadrado. Entonces, una regla de 3. Si este paciente tiene 1.67, ¿cuántos centímetros cúbicos le vamos a dar? ¿Qué hicieron? Angie. aló. Estoy esperando. ¿Sabe hacer una regla Doctor, de 3, perdón. cierto? Señor. Después de calcular la superficie total, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo siguiente? ¿Se Entonces, multiplica la superficie total? usted calculó superficie corporal total. El paciente le dio Sí. 1.67, ya. Lo que hace es una regla de 3, porque si la constante es por cada 1.500, por cada metro cuadrado le damos 1.500, digamos que no diga, de 1.500 a Ok, 1.800, listo. de 1.500, ¿cuánto le vamos a dar por 1.67? Entonces usted coge Listo. 1.500 por Sí, sí. 1.67 sobre 1, ¿y cuánto da? 2.685. Bueno, entonces 1.500 por 1.27 sobre 1 da eso, 2.600. ¿Cuánto dio? Es 1.79. Por 1.500 da 2.685. Bueno, eso, 1.685, listo. Ahora, si ustedes ven, como cuando calculamos cuando calculamos el volumen del 421 a un paciente de 30 kilos, ¿cuánto le habíamos dado de volumen al día? Apuntaron, ¿no? 2.640. Exacto. Y con esta fórmula de 1.500 por metro cuadrado, superficie corporal, ¿cuánto da? 2.685. Bueno, más o menos, ¿sí ven? El resultado es más o menos similar, pues por los 50 centímetros cúbicos, pues no vamos a pelear aquí, pero ¿ven? Ya, el resultado 2.690. Entonces lo mismo, eso en 24 horas. Ahora, esto para formularlo a la enfermera, entonces uno lo divide entre 24 y le da ¿cuánto? 2.685 entre 24, ¿cuánto es? $111.87, o sea, 112. Lo mismo, 110 centímetros cúbicos por hora. Quedó clarísimo, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, Angie, otra vez Angie, bueno, pongamos a otro que ver. Pongamos a Diego Jiménez, que es el coordinador, a ver, para mirar. ¿Ya fue? No, mano. ¡Ey! No, donde yo estoy en clase presencial, si no aparecen los estudiantes, si no me ponen cámara, yo me les emberraco. Yo les dije, o ponen cámara o no, yo voy a ponerme a hablar con la pared solo. Bueno, Diego Jiménez.
Ya estaba poniendo la cámara. Bueno, entonces vaya calculando ahí. Paciente de 50 kilogramos. Calcule cuánto es la superficie corporal de un paciente de 50 kilos. ¿Qué hubo? ¿Ya o qué? Peso por 4 pacientes, sobrepeso por 90. ¿De cuánto era el peso? 50. 50 por 4, 200. Más 7, 207. 204. Hola, princesa. ¿Cuánto? 1.48. Entonces, la superficie corporal de un paciente de 50 kilos es 1.48, 1.5. Bueno, mira. Entonces, calcule el volumen según la superficie corporal. 1500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal por día. 2220. Entonces, 1500 por 1.48 da 2000, ¿qué? 200. 2220. ¿Y cuánto nos había dado por la fórmula del 421? ¿Cuánto nos había dado por la fórmula del 421? 2160. Exacto. Por la fórmula del 421 nos había dado 2160. Por esta de 1500 nos dio 2220. Parecido, ¿no? Bueno. Y lo mismo, dividido entre 24 horas. 92.5. 92. Bueno, listo. Y hagamos la misma con el paciente de 35 kilos. Diego, calcúlele. Superficie corporal del paciente de 35 kilos. $1.05. 1,05, o sea, 1. 1 metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, ¿cuánto le pone de volumen entonces? Pues 1500. 1.500. 1500. Y en la fórmula anterior nos había dado ¿cuánto? 1800. Sí cambia, ¿no? Bueno, esa es la forma de calcular los líquidos con la superficie corporal. Para que apunten por ahí también como un tip adicional. Las necesidades basales yo ya les dije que es la cantidad de agua o de electrolitos que necesita la célula al día para mantener una homeostasis. El volumen de agua es 1500 a 1800 por metro cuadrado por día. Esto también sirve para niños. Entonces se calcula la cantidad de sodio que se necesita como necesidad basal es de 3 a 5 miliequivalentes por metro cuadrado por día, por hora, perdón, por día. Y de potasio de 2 a 3, 2 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Ahora bien, esa es la segunda fórmula. La tercera fórmula, alguien me dijo por ahí lo de 30 cc, eso ya viene, digamos que como que es un estándar. Entonces, más o menos, digamos que hay una fórmula que viene determinada, digamos que por edades, y es la cantidad de centímetros cúbicos por hora, por hora. Entonces, más o menos, el promedio sería inicialmente en un paciente sin comorbilidades y nada, de 50 a 60 cc por hora de agua o de electrolitos. Más o menos un paciente adulto mayor son más o menos 60 cc hora, pero eso es muy inespecífico. Y en los pacientes mayores de 50 años se les da más o menos de 30 a 50 cc por hora de agua. A mí, la verdad, no, eso es como al ojo. Entonces es como cuando usted está en urgencias, si usted ve a un paciente y dice, póngale a 80 cc hora, póngale a 100 cc hora, póngale a 60. Pues digamos que cuando uno ya tiene cierta experiencia, pues ya más o menos sabe los cálculos y puede saber y determinar más o menos a cuál ponerle 80, 100, 60, 50. Pero pues ustedes deben hacer el ejercicio y la idea. Yo, como recomendación, yo, Leonel Leal, les diría
que les recomendaría la de superficie corporal, que me parece más adecuada y un poco más exacta, dependiendo de cada paciente y las limitaciones de cada paciente. La del 421 pues la utilizan, pero pues no es mi favorita, y la otra menos, la del ojo menos. Digamos que yo les recomendaría más la del metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué otras fórmulas saben? ¿O qué han leído? ¿O qué han dicho? ¿O qué tienen para decir? ¿Alguien? Doctor, yo tenía una pregunta. Usted decía que era de 1500 a 1800 cc. ¿Uno cómo determina si? También lo mismo, ojo, porque depende. Si vos llegas y ves un paciente que está deshidratado, que está con peritonitis, que está mal, pues es un paciente que necesita más. Entonces, no le ponen 1800 cc por metro cuadrado por superficie corporal por día. Si es un paciente mayor, viejito, con infarto o con una a ese no le vamos a meter 1800, a ese le pongo 1500. Digamos que juega ahí en una variable de más o menos de volumen diferente, pero eso depende de cada paciente. A todos les quedó claro la fórmula, cómo reponer por superficie corporal y con la regla 421, clarísimo, sí o no, o tienen alguna duda. Claro. Bueno, ahora bien, vamos a hacer aquí un paréntesis. Esto que les, me vas a descargar el celular. Esto que les dije ahora son las fórmulas de recomendaciones para necesidades basales. Pero ahí alguien habla rápidamente de las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles de agua, porque eso hay que tenerlo en cuenta y hay que sumarlo si necesita. ¿Qué son las pérdidas insensibles y las pérdidas sensibles? Las pérdidas sensibles son aquellas que uno puede, de las que uno se da cuenta, y las pérdidas insensibles son Puede aquellas que determinar ocurren. o medir, sí. Exacto. Y las pérdidas insensibles son aquellas que suceden sin que uno pueda medirlas. Por ejemplo, las pérdidas sensibles son los líquidos orales que uno consume, los alimentos. Las pérdidas sensibles podrían ser, por ejemplo, la orina, el sudor, las heces Es fecales. insensible. No son insensibles. Las insensibles, sí, sí, sí. Agua por oxidación y el agua que se evapora de la piel, esa es insensible. Pero las pérdidas que yo no puedo medir, pero que hay digamos que hay estandarizado más o menos, ya se han medido pues con estudios y demás, digamos que uno todo el tiempo la célula está haciendo mecanismos enzimáticos y está utilizando el agua, está utilizando el oxígeno y el CO2 y todo eso juega un papel importante y todo el tiempo si uno esté dormido está haciendo cosas. Entonces hay pérdidas de agua que no se pueden medir, pero que se pierden. Que dentro de esa está la respiración. Solo el hecho de respirar, la respiración va con vapor de agua dependiendo y eso pierde tanta cantidad de agua por cada respiración. Son pérdidas pequeñitas, pero se pierden. Las lágrimas, el sudor, si yo hago actividad física, ejercicio, solo sudo, también. La materia fecal, si voy al baño, también eso va con agua, que se va a medir. Si tengo fiebre, también se puede medir por cada grado centígrado, se pide tanto. Esas son pérdidas que hay que tener en cuenta, pero no impactan en un paciente hemodinámicamente. Ahora bien, las pérdidas sensibles son las pérdidas que puedo objetivizar, que puedo medir, que puedo reponer. Por ejemplo, entonces en cirugía eso es muy, muy, muy importante porque los pacientes quirúrgicos usualmente tienen alterados el tracto gastrointestinal, que es una cascada de agua y electrolitos. Entonces, por ejemplo, el paciente que está vomitando, el paciente que tiene una sonda nasogástrica porque está obstruido, tiene una fístula, tiene una cirugía, entonces la sonda nasogástrica se le mide y drena 600 centímetros, 500 centímetros, 1000 centímetros por cada tanto. El paciente que está con diarrea y que tiene una cólera o que tiene una diarrea tenaz, el paciente que tiene estonías, fístulas, el paciente que tiene un hueco en el intestino por algún lado saliéndole. En cirugía dejamos pacientes abiertos con peritonitis y dejamos en bolsa o en back. Esos pacientes dejan el abdomen, se deja el abdomen abierto y por ahí se evapora agua y se pierde. Todas las pérdidas las podemos medir, objetivizar y necesitamos reponerlas porque esas pérdidas son pérdidas importantes que van a determinar o van a impactar en la hemodinámica del paciente. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, a ver ahí, alguien. A ver, un último ejemplo aquí que se me va a descargar el celular.
María Fernanda Esteves, ¿está o no? María Fernanda Esteves. No está. Bueno, alguien. Estefanía Luna. Ya, gorda. Señor, buenas Bueno, tardes. ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, vamos a hacer aquí un último ejemplo con esto para que nos quede claro. ¿Tú eres de dónde? ¿Cucuteña? Bucaramanga. ¿Y estás allá? Sí, sí, señor. ¿Tú cuántos años tienes? 22. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tienes hasta donde vamos, todo claro, ¿cierto? Sí, ¿O no? señor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un paciente que tiene 70 años. Llegó por una obstrucción intestinal, por un cáncer. Está deshidratado. Tiene una sonda nasogástrica que le drena 1200 centímetros en 24 horas fecales. Obstruido, sonda nasogástrica que le drena eso. Deshidratado y pesa 65 kilogramos. Vamos a reponer el líquido de paciente. Entonces lo va a dejar como se lo formularía la enfermera. Entonces vamos a utilizar la de superficie corporal. Entonces va a calcularle primero la superficie corporal del paciente. 70 años, 65 kilogramos. ¿Cuánto le da superficie corporal? Voy. ¿Cuánto? 1.6. 1.6. 1.72. 1.6. 1.6 de superficie corporal. Entonces le vamos a poner el paciente escucha. Es un paciente mayor. Tiene 70 años. Llegó por un cáncer y está obstruido. Cuando los pacientes llegan obstruidos es que está tapado el intestino y está el abdomen así gigante lleno de líquido y está drenando todo el contenido por la sonda intestinal. Entonces va a calcularle los líquidos basales. ¿Cuánto necesita el paciente de líquidos basales en 24 horas? $2.400. ¿Cuánto lo hizo? ¿Cómo se calcula por líquidos basales? Estefanía. Bueno, ahí hacemos para 1500 o 1800 por superficie corporal, daría 2580. ¿Con cuánto lo calculaste? Con, 1500. sí, con 1500 y el 1.72, con 1500. Entonces, ¿cuánto te dio? 2580. Bueno, 2580 es lo que necesita el paciente solo basal. Pero adicional a eso, hay que sumarle varias cosas. Cuando el paciente tiene una obstrucción intestinal, quiere decir que es con una peritonitis de 4 cuadrantes. Los pacientes están así inflados y la obstrucción intestinal es una patología que genera una alteración hidroelectrolítica importante porque van a buscar en internet o en cualquier libro de cirugía cuáles son los volúmenes que se utilizan diariamente o que pasan diariamente por el tracto gastrointestinal. Entonces, de saliva yo produzco tanta cantidad, de 1.5 a 2 litros de saliva a día. De ácido clorhídrico en el estómago produzco más o menos 1,5 litros. De bilis produzco 800 centímetros a 1 litro. De jugo pancreático produzco más o menos 1,5 litros también. De contenido intestinal más o menos 4 litros. Entonces todo el día yo, así no coma, desde la boca al ano hay un intercambio de líquidos y electrolitos y de iones. Y de la saliva, el ácido clorhídrico, la bilis, todo, ustedes ven un cuadrito que hay comparativo y tienen diferentes composiciones, diferente que yo pierda sangre, saliva, que pierda sangre, que pierda el intestino. Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, usualmente hay una pérdida masiva de agua en el abdomen y en el intersticio, entre las aguas intestinales hay un montón de agua libre. Eso se utiliza generalmente y se hace que se considera como una deshidratación grave, grado 3, y se calcula más o menos el 15% de la volemia. ¿Cuánto es la volemia de ese paciente? ¿Cuánto es el paciente de
70 años, 65 kilos, ¿cuánto tiene de volumen de volemia? Más o menos. Si la volemia es 5% del peso, pesa 65. ¿Cuánto tiene 3.5. volemia? 3.5 litros. O sea, lo normal de pacientes que tengan 3.5 litros. Entonces más o menos le pone el 15% de la volemia, que es ¿cuánto? De 3.5 litros de agua, ¿cuánto es la volemia? ¿Cuánto es el 15%? $3.5 es el 100%. 15, ¿qué porcentaje? 15 por 3.5 sobre 100. ¿Qué hubo? Todas esas son cosas. ¿Qué dicen? 600. El 15% de 3.5, ¿cuánto es? De 3.500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto? Pero sí. No. ¿Cuánto es? 3.5, 3.500 cc por 15 sobre 100. Son como 350 centímetros cúbicos. 3.500 por 15 sobre 100, ¿cuánto es? Eso exactamente 525. ¿Cuánto? 525. 520. Eso es el 15% de la volemia. Ahora, si el paciente tiene una sonda nasogástrica, ¿qué drenó la sonda nasogástrica? ¿Cuánto drena? 1200. Entonces, póngame cuidado. En cirugía, todas las pérdidas objetivas en gastos de la boca al ano se reponen 1 a 1. Es decir, si yo veo que el paciente vomita 200 centímetros, pues que los puedo medir, pues se reponen los 200 centímetros. Si por la sonda nasogástrica me drena 1.200 centímetros cúbicos, pues hay que reponerle esos 2.200. Si por la sonda nasogástrica drena 5 litros, pues hay que ponerle los 5 litros. Si por una fístula o por un hueco de intestino, una colostomía, drena 4 litros, hay que ponerlos. Entonces, siempre los drenajes de esa sonda hay que reponerlos 1 a 1. Entonces, ¿cuánto drenó ahí? 1.200. Entonces, a eso, más necesidades basales, que son 2.580, le suman los 580 de esos del abdomen, más los 1.200 de las ¿cuánto le da todo eso sumado? 2.580 más 580 más 1.200. Son como 3.000, 4.000. 4.300. Entonces, digamos que eso es lo que necesita ese paciente. Aquí va otra cosa que quiero hacer un énfasis y que es muy importante. Los pacientes son dinámicos. O sea, usted no puede pretender ver pues diferente a que haga un consulta externa, un paciente que me duele la cabeza, venga mañana para mirar, o que tengo que... No. Un paciente de esta complejidad se supone que está hospitalizado, que se supone que está en un servicio de urgencias, se supone que siempre hay un médico ahí pendiente, se supone que está en piso, hay un médico que está pendiente. Es decir, esto es dinámico. Entonces, digamos que este paciente sí necesita los 5 litros que necesita de agua porque está choqueado, porque está obstruido, porque perdió objetivos y porque lo necesita. Pero yo lo puedo dejar formulado en... ¿Cuánto da 4.300 entre 24? ¿100 qué? ¿Como 150? 181. ¿100 qué? 181. Entonces yo lo puedo dejar formulado en el CARDEX en el piso, pasar lactato de Ringer 180 cc hora, por ver, y ya me voy y vuelvo mañana, el paciente está muerto. Porque es un paciente mayor, complicado, obstruido, que puede morirse por una complicación de esto. Entonces, a lo que quiero ir al punto, hacer énfasis es que esto es dinámico y usted debe estar reevaluando el paciente, un paciente de esta complejidad, máximo cada 4, cada 6 horas, si usted no tiene urgencia. Usted no es que entró en urgencia, lo vio a las 8 de la mañana y no volvió sino hasta el día siguiente cuando esté muerto. No, usted lo vio, lo formuló, estuvo pendiente de que pusieran los líquidos, lo reanimaron, va y lo mira a las 4 horas, ya está un poquito mejor, le bajó la frecuencia, empezó a orinar, ¿no? Se le pone otro líquido, le recalcula, le sube, le baja y demás. O sea, hay que estar encima de los pacientes, no es dejarlos tirados a la deriva con una fórmula así. O sea, esto puede ser que lo necesite el paciente, pero si yo le mando 4, además las enfermeras tienen, en nuestro país les pagan por 20 pacientes, o sea, todas tienen 20 pacientes. Y en todos los hospitales e instituciones no hay bombas de infusión, o sea,
No es que yo pongo la bombita con el macrogotero y pongo 120 y pasa perfecto, no. Ahora, ojo, eso es otra cosa que tienen que aprender, que es un macrogotero y que es un microgotero y calcular las gotas dependiendo del volumen. Porque si una enfermera tiene que ir a lavar 20 culos, a limpiar 20 camas, a cambiar 20 sábanas, a probar fórmulas, a mirar medicamentos, a todo. Y cuando uno empieza aquí y va allá, el viejito aquí se la pasó, se le puso aquí un medicamento y se le tapó o se le pagó todo. Es complicado. Entonces esto es dinámico de estar observando y recalculando y viendo a los pacientes. O sea, no es de dejarlos tirados y se acabó. ¿Listo? Yo creo que esta forma de calcular los líquidos con superficie corporal es la más, a mi modo de ver, como la más acertada. Y para que hagan el ejercicio continuamente. Cuando vean pacientes lo calculan así o con cuando no a ojo, pues como todo el mundo calcula los líquidos. Muchachos, ¿se les quedó claro? ¿Tienen preguntas? Sí, no, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren revisar? ¿Qué? Doctor, perdón, una pregunta. Yo entendí todo, pero al final me perdí con un valor. Teníamos el 2580 y a eso se le sumaba el 1200 de lo que está drenando. Y después usted dijo que a eso se le suma otros 580. A ver, es que era lo que, sí, perdón. Es que eso, puse el ejemplo, digamos, como por poner algo así complejo, sino que lo puse, eso venía de la obstrucción intestinal. Todo paciente, digamos, la obstrucción intestinal es un tema muy importante en cirugía. Y dentro de las complicaciones más graves de la obstrucción intestinal es el desbalance hidroelectrolítico. O sea, por eso les decía que tienen que revisar lo que produce de la boca al ano, todos los líquidos que se van intercambiando con líquido en la saliva, con el ácido clorhídrico, el vecino, porque son 8 a 12 litros los que se reintercambian todo el día en el tracto gastrointestinal. Entonces, como el paciente tiene una patología en el tracto gastrointestinal, que es una obstrucción, usualmente los pacientes están así, distendidos, y con un volumen en la cavidad peritoneal impresionante. Entonces uno les calcula como el 15% de la bulimia para reponerles. De ahí salió esa suma, pero digamos que eso para ese paciente específicamente. Pero por poner el ejemplo. Pero para lo otro es todo lo objetivo. Todo lo que puedas medir de la zona nasogástrica de la nariz, del vómito, de la fístula, de la diarrea, todo lo que tú puedas objetivizar, siempre hay que reponerse al paciente quirúrgico 1 a 1. O sea, perdió tanto, se le pone tanto. Otra cosa es que lo que les digo, no se les pone los 6 litros ya. No, hay que dividirlos y estar reevaluando los pacientes. Esto es en patologías quirúrgicas y pacientes de urgencias y demás. En trauma hay otras cosas diferentes. Por eso hay que revisar el tema importante de revisar el choque. Porque es que es diferente el choque hipovolémico del herido que llegó sin sangre al choque séptico, que es por otra cosa, al choque callejérico, que es otra cosa. Entonces, en cirugía, por eso es tan extenso, y medicina, porque cada paciente es un paciente específico. Y no hay ningún paciente igual a otro. Entonces, todos tienen que evaluarse bien y todos tienen que mirársele la parte fisiopatológica, los antecedentes y demás, y recalcular y todo, porque todos somos diferentes, todos evolucionamos de una forma diferente. O sea, no hay que generalizar absolutamente nada, ni en cirugía, ni en ninguna otra patología. Esto no es una fórmula para todo el mundo igual, no. ¿Claro o no claro, muchachos? Sí, señor. Gracias. Bueno, me alegra mucho. Mucho gusto conocerlos. Estamos viéndolos en el transcurso entonces de todas estas semanas. Yo creo que ustedes no van a poder ir al hospital. No creo. Pero bueno, igual si los vemos, pues allá bienvenidos en el hospital. Es un espectáculo para que vayan y disfruten del hospital. Si me ven en cirugía, o por ahí en el quirófano, o por ahí en urgencia, o en lo que sea, no duden en acercarse, no duden en entrar a cirugía, no duden en preguntar. Bueno. Sí, doctor. Estamos hablando, Diego, Gracias, ahí coordina todo, coordine la otra presentación para que hablemos de electrolitos de sodio y potasio, o si les interesa algún tema específico, pues me cuentan, yo no tengo ningún problema, desde que yo tenga tiempo, yo con mucho gusto les colaboro. O si quieren algo de trauma o alguna, hay un tema que yo siempre he querido revisar y que no he podido con ninguno, y ninguno me ha querido seguir la cuerda, y es que es porque yo quiero revisarlo, porque hace rato no lo leo, pero pues quería que lo revisáramos, que es balística. En los que ven CSI, los que ven esos programas así, ven que balística es muy chévere porque es muy de medicina legal, es un tema de medicina legal. Entonces, donde un paciente que llega politraumatizado es diferente el que le pega el tiro de 1 metro a 100 metros por muchas cosas que hay que leer. Entonces, si les interesa el tema, revísenlo y lo revisamos.
balística se llama, de cualquier lado, y ahí revisamos todo lo demás. Bueno, Listo, doctor. bueno, me cuentan. Buena tarde, muchachos, y me voy a descargar. Chao. Gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.